Oficialmente, buenos días, hermanos. Señor, me les esté bendiciendo en gran manera. Me gustaría que buscaran en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y esta mañana vamos a cubrir todo el capítulo de Marcos 5. Y no se me asuste que no vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde estudiando la palabra. No, a las 3 de la tarde todavía espero que estemos ahí disfrutando en lo que es la celebración del Día del Padre. Pero vamos a cubrir el capítulo 5 para encontrar unas verdades claves sobre la persona del Señor Jesús. Escuche bien, vamos a ver esto. Enfóquese en esto, que vamos a encontrar verdades claves acerca del Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo en realidad, cuál es el enfoque de cada uno de nosotros. Y es que cada persona en el mundo ha escuchado el mensaje del Evangelio. Y lo reciben, responden de diferentes formas. Hay unos que responden a ellos que de una forma diferente. Unos lo reciben con un rotundo rechazo. Otros lo reciben con agrado, con aceptación. Y otros lo reciben, lo escuchan por interés. Por alguna razón lo escuchan. Y no es extraño que en nuestros días, ver cómo las personas tienen diferentes puntos de vista, diferentes conceptos de la persona de nuestro Señor Jesús. Todos tienen un concepto diferente. Unos lo ven como el Hijo de Dios, otros lo ven como Dios, otros lo ven como un profeta, otros lo ven como un buen maestro, otros lo ven como una solución a sus problemas, etc. Pero el Evangelio de Marcos proyecta al Señor, tiene una meta de proyectarlo, de responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Y cuáles son sus atributos? Esa es la pregunta. Espero que usted tenga sus notas y vaya con sus notas caminando junto con este mensaje. Si usted se fija, esa es la pregunta que todo mundo hace en determinado momento de su vida. ¿Quién es Jesús y cuáles son sus atributos? Y la forma en cómo respondemos a esta pregunta es vital. La forma en que usted y yo respondemos a esa pregunta, a esa interrogativa, es importantísima. Nuestra visión de Jesús es de suma importancia. La forma en que usted ve al Señor Jesucristo es importante, pues eso determina cómo usted lo adora, cómo usted le sirve y cómo Él cambia su vida. Es importante cómo usted pueda ver la persona de Jesús. Así que, por esa razón, nosotros podemos pensar: ya conozco quién es el Señor Jesús en mi vida. Puede ser que usted piense eso, pero lo que nunca vamos a poder hacer es hablar demasiado sobre la naturaleza y el carácter del Señor Jesucristo, porque nunca vamos a poder comprenderlo de una forma plena, justa y clara mientras nosotros estemos en esta tierra. Ni usted y yo lo vamos a poder comprender a plenitud mientras nosotros estemos en este cuerpo. Pero eso no significa que no podamos entender nada de Él. Al contrario, tenemos mucho que aprender de Él. Podemos aprender mucho de Él, sobre su persona y su carácter. Hay mucho que podemos saber sobre Él. ¿Y sabe cómo? No es simplemente escuchando una predicación, un mensaje, sino agarrando su Biblia y escudriñándola y viendo, porque recuerde, este libro no solamente se le llama de una forma técnica Biblia, que significa libros, pero se le conoce más popularmente como la palabra de Dios. Cuando usted habla, está profiriendo palabra. Yo estoy hablando cualquier tema, esa es mi palabra, la palabra de Martín. Estoy expresando lo que yo siento, lo que yo soy. Y cuando la Biblia se le llama la palabra de Dios, es porque en este libro se encuentra el carácter, la voluntad de Dios, la esencia de Dios para nosotros, porque por medio de ella podemos conocer a Dios, podemos conocer a su Hijo Jesucristo. Esa es la forma en que nosotros podemos conocer al Señor. Y hoy podemos ver una imagen hermosa de Dios en la persona del Señor. Es lo que vamos a ver en su palabra, en el texto que vamos a ver esta mañana. Hay algo importante del Señor Jesús. Una característica, dos características. Primero,
Él es trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Que Él va más allá de todo concepto, de toda realidad. El Señor va más allá de nuestro entendimiento. Va más allá de lo que nosotros pensamos de Él como alguien fuerte, como alguien poderoso. Va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él se extiende, trasciende más allá de todo esto. Pero sin embargo, también Él es inminente. O sea, que Él está muy cerca de nosotros. Él está muy cerca de usted y de mí. Está en toda la creación. Pero dicho de una forma más compacta, vamos a decir que una cosa es entender quién es Jesús y otra cosa es experimentar su presencia, su poder que puede cambiar nuestras vidas. Son dos cosas muy diferentes y puede ser que algunos de ustedes esté tomando un solo lado de estas dos características o de estos puntos del Señor, pero lo ideal, lo sano, lo saludable, lo mejor para cada ser humano es entender esos dos puntos, esas dos realidades. Uno necesita saber, entender quién es Jesús, pero también necesita experimentarlo en su vida. Puede ser que usted tenga una imagen de Dios como alguien fuerte y sin embargo no lo pueda experimentar como ese Dios que transforma todo su ser. Esto sale claramente en el texto de hoy. Estas dos situaciones, estos dos conceptos, los vamos a ver en este pasaje, en este capítulo de Marcos, capítulo 5, de los versículos del 21 al 24. Si busca en sus Biblias Marcos 5, del 21 al 24, vamos a ver este pasaje, cómo encontramos estas dos características del Señor. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró ante sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos a ver el contexto histórico de esta situación. Esto sucede enseguida de que el Señor les dice a sus discípulos, el Señor en Capernaum le estaba dando las parábolas del sembrador, de la semilla de mostaza, etc. Después de ahí, toma a sus discípulos en una barca, cruza el mar de Galilea, que dicho sea de paso, en lo que van cruzando el mar de Galilea, viene una gran tormenta, el Señor está durmiendo en el barco, todos los discípulos están ya llorando porque el barco se les está hundiendo con la gran tormenta, lo despiertan al Señor, el Señor calma la tempestad, los regaña porque les dice, hombre, si ustedes deberían ya de tener el poder, ya les di poder. Pasan el mar, llegan al área de Gadara, o sea, de los gadarenos, encuentran ahí el endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios que vivía en los sepulcros. El Señor libera de esos demonios a este hombre, hace el milagro y la gente de esa área simplemente rechaza al Señor y le pide que se vaya, que se desaparezca de ahí. El hombre quiere seguir al Señor, le pide que quiere estar junto con él y ¿qué le dice el Señor? Que no. Que más bien, en vez de ir con él, que vaya y testifique y comunique a los suyos todas las cosas que el Señor ha hecho en su vida. Escuche bien lo que le dice el Señor. Cuéntales a todos de tu región lo que he hecho en tu vida, el milagro que he hecho en ti, el milagro de que te he librado, que he salvado tu alma. Cruzan el mar de nuevo, de regreso a Capernaum, y en lo que llegan está aquella gran multitud esperándolos. No sé ustedes si se fijan en las noticias cuando dicen tal personaje público va a llegar a tal ciudad. Es tanto la conmoción que la gente se agolpa, ya sea en el aeropuerto, en la terminal donde va a llegar esa persona, y están con pancartas y todo gritando. No digamos que llegue, por ejemplo, no sé, un cantante o un deportista muy famoso, por ejemplo Messi, ya me imagino que llegue aquí al área de La Habra
y todos los que les gusta el fútbol de repente van a decir, va a estar en la iglesia de Green Hills. Y ya me imagino todo el estacionamiento lleno de gente con pancartas y gritando cuando de repente llega Messi. Prácticamente el Señor, eso es lo que estaba sucediendo con él. Llega en la barca y cuando menos se acuerda, mira toda la orilla llena de gente. Ya me imagino con pancartas, ¡viva Jesús! Jesús para presidente, no, Jesús para rey. No, de veras, esto es lo que pensaba la gente. Llega el Señor y ¿qué hace? No, si yo me bajo de aquí, no sé qué va a pasar, mejor me quedo en la barca. Está en él, estaba cerquita de la barca. Y es ahí donde llega este hombre llamado Jairo. Esto es lo que sucede. Fíjense bien qué contraste. Llega, hace milagros en una región al otro lado del mar de Galilea, hace un milagro extraordinario y la gente lo rechaza. Se fija cómo el Señor trasciende más allá del rechazo y llega a este lugar donde lo están esperando con ansiedad. Y en medio de ellos está este hombre. Así que Jairo estaba esperando al Señor en medio de esa multitud. Es posible que Jairo hubiera escuchado de la fama del Señor, pero también yo estoy inclinado a pensar que Jairo haya sido testigo de alguno de sus milagros. Porque el Señor, ¿qué hacía? Entraba a las sinagogas no solamente a enseñar, sino que también a hacer milagros. Puede ser que la sinagoga donde curó o libró al hombre endemoniado haya sido la sinagoga donde estaba Jairo. O puede ser la misma sinagoga donde el Señor curó al hombre la mano seca. No lo sabemos. O puede ser que Jairo haya sido de esos hombres que andaba ahí escuchando alrededor del Señor en la casa de Pedro. ¿Quién sabe? Pero Jairo conocía ya del Señor y de su capacidad, de su poder. Y a pesar de que había oído y quizás incluso visto el poder del Señor Jesús, y a pesar de que él era el principal de la sinagoga, porque el pasaje dice que él era uno de los oficiales de la sinagoga. O sea, cuando dice el principal, puede ser que era el administrador, puede ser que era el director. Y escuche bien esto acerca de Jairo. Jairo, por esa razón, me inclino a pensar también, y muchos teólogos lo piensan así, que era un hombre que tenía una alta posición social. Era un hombre que puede ser que tenía propiedades, que económicamente estaba solvente, que económicamente tenía propiedades, que tenía un puesto de eminencia, porque no cualquiera podía ser el principal de la sinagoga. Tenía que estar en buenos términos con los fariseos. Tenía que llevar la ley al pie de la letra para ser el oficial. Este es el hombre. Y no le importaba, escuche bien esto, a él no le importó, porque los fariseos ya tenían entre ceja y ceja al Señor. Y este hombre estaba muy junto a los fariseos y a los escribas. Y no le importó eso y buscó al Señor. Es más, si se fija en el pasaje, dice que él y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y al verle se postró a sus pies. En ese tiempo, si alguien públicamente se postraba a los pies de otro, estaba diciendo: te doy toda la honra, la gloria y el honor. Estoy a tus pies, soy tu siervo, para lo que usted quiera. Pero él lo estaba haciendo por una razón. Su hija estaba grave, estaba agonizando. Él no le importó lo que los fariseos y los escribas pudieran decir, ni lo que la gente pudiera decir, porque está tan desesperado por la gravedad de su hija que busca a Jesús para que la sane. La necesidad de sanar a su hija que está agonizando le hace reconocer a Jairo que necesita del poder del Señor Jesús. Por eso el poder de Jesús nos hace reconocer nuestra necesidad. Es el poder del Señor que nos hace recapacitar y reconocer: tengo una necesidad. Ese poder el que nos dice esto. Y esa es nuestra realidad. Cada uno de nosotros está en esa misma realidad. A menudo nosotros no queremos reconocerlo. No queremos reconocer que necesitamos del poder del Señor. Nuestro propio orgullo no nos permite ver que necesitamos del poder del Señor Jesús en nuestras vidas. Poder para ser sanos de todo pecado
y muerte espiritual, poder para ser obedientes, poder para hacer su voluntad. ¿Y sabe qué es lo más penoso? Es que siempre esperamos que nuestra situación sea lo más bajo, lo más precario, lo más difícil de afrontar para humillarnos ante Él, el implorar con insistencia de su poder para rescatarnos de nuestro dolor. Y cuando creemos que nuestra situación es la única, también nos damos cuenta que al igual que nosotros, hay muchas personas en esa misma situación. Y queremos, aún así, queremos que toda la atención del Señor sea para nosotros. Nos desesperamos, imploramos con insistencia, queremos de que Él se olvide de todo y se centre en nosotros, en nuestra situación. Y no nos importa la demás gente, solo nuestra necesidad. Pero esto es lo interesante. El Señor atiende el llamado de Jairo y acuerdan ir a su casa para sanar a su hija y comienzan a caminar. Jairo va desesperado, sabe la necesidad que tiene del poder del Señor, pero sucede algo inesperado en esto, en lo que van caminando. Me imagino que Jairo va con una expectativa, un gozo de decir, ya se hizo, ya se armó, ya mi hija está sana de antemano. Veamos los versículos del 25 al 34 sobre esta historia del capítulo 5. Dice, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Vemos que se trata de una mujer desesperada, igual que Jairo, sufriendo, pero con algo diferente, sufriendo con un flujo de sangre por 12 años. Y déjeme decirle algo, 12 años, la misma edad de la hija de Jairo. La hija de Jairo, dice el pasaje, que ella tenía 12 años. Y esta mujer está sufriendo, está en una calamidad. Déjeme darle un contexto con respecto a la situación de esta mujer en Levítico 15. Levítico 15 está dando reglamentos, está dando instrucciones Dios a Moisés con respecto a las mujeres que están sufriendo de flujo de sangre. En este pasaje dice que la mujer que mientras está con su periodo es una mujer impura y por ende ella no puede tener contacto con ninguna persona. Las personas alrededor de ella no la pueden tocar, porque en el momento que esa persona toque a esta mujer, él o ella se quedan inmundos, quedan impuros por el resto de ese día. O sea que después de eso la persona tiene que bañarse, limpiarse, cambiarse la ropa para volver a estar limpio. Fíjense bien, solo por tocarla a ella. Pero no solamente se queda en eso, sino que también si alguien toca el mismo trapo, la misma ropa, el mismo mueble, el mismo utensilio que la mujer ha tocado mientras tiene flujo, esa persona queda inmunda. Esta era la situación. Ahora, se puede imaginar a esta mujer con un flujo de sangre por 12 años. Está aislada, está rechazada, vive en humillación, en vergüenza. Esa es la situación de esta mujer. No le era permitido entrar ni siquiera en el templo para adorar. Y esto, por si esto fuera poco, había ella sufrido durante 12 años el gastar todo lo que ella tenía para encontrar alivio en doctores. Y los doctores, ningún doctor le podía ayudar. Esta mujer, al igual que Jairo, tenía algo en común. Una necesidad que los llevó a reconocer que el poder de Jesús sana todas nuestras enfermedades. El poder del Señor, el poder que Él tiene, puede sanar todas nuestras enfermedades. Vea lo que dice el versículo 27 al 29. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, delante, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Fíjense bien la desesperación de esta mujer.
Esta mujer estaba desesperada y es exactamente allí donde ella encuentra al Señor Jesucristo. Como un último esfuerzo, ella se arriesga. Y escuche bien, está arriesgando su vida al hacer esto. Porque tocar a una persona limpia, ella estaba haciendo lo que no debía de hacer. Ella sabía muy bien que estaba yendo en contra de la ley de Moisés. Y no solamente esto, ella se está metiendo dentro de la multitud. No solamente es que toca al Señor, ella está tocando con sus ropas a toda la gente que está alrededor. No es algo de que nosotros estamos sentados, parados y guardamos nuestra distancia. La gente quería estar cerca del Señor. Había exceso, o había, mejor dicho, falta de espacio. Esta mujer iba tocando, como decíamos en nuestro tiempo, iba tocando a Raimundo y a medio mundo. Eso es lo que estaba haciendo esta mujer. Iba tocando, iba contaminando a todas las personas que estaban alrededor de ella. ¿Se puede imaginar usted qué es lo que sucede cuando toda la gente se da cuenta que esta mujer es impura y toca a todas estas personas? Todo ese grupo de gente, ellos están en el derecho de apedrearla. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que va en contra de la ley de Moisés. Esa es la situación que está ella. Y ella está esperando no ser descubierta como último esfuerzo, y hace lo que no debe de hacer. Tocar a una, escuche bien esto, toca ella a una persona limpia con poder para que ella pueda ser sana de su dolencia, de su inmundicia. ¿Le suena familiar esto? ¿No es esto lo que el Señor hizo por nosotros? Este pasaje está proyectando lo que más adelante el Señor iba a hacer en la cruz. Al subirse a la cruz voluntariamente, cargando su inmundicia, mi inmundicia, para que usted y yo podamos ser limpios, sanos de ese látigo, de ese dolor, de ese pecado que nos está matando. Esto es lo que hizo el Señor y esto es lo que está demostrando aquí. Esto es lo que nos lleva a pensar. También me llama la atención la reacción del Señor Jesús cuando la mujer le toca su manto. Fíjense bien esto, versículo 30. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién me ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha estado tocando? Ya me imagino la reacción de los discípulos en cierta forma irrespetuosa. Están siendo irónicos con su maestro, con su rabí. Ya me imagino, si fuera en estos tiempos, hombre, dice, estás preguntando quién te ha tocado, todo el mundo te está apretujando. Ya me imagino que pudieron haber, en estos tiempos, si hubiera sido un teenager, hasta ponen esa cara así de, Eso es lo que hacen ahora, pero esa era la situación del Señor. Esa era la situación del Señor. Está preguntando quién me tocó. Pero lo que no entendían sus discípulos ni la gente es que Él no estaba diciendo tocar físicamente, sino que tocar espiritualmente. Porque Él supo que poder había salido de Él. Ahora, ¿por qué se detiene el Señor a averiguar quién lo tocó? Si vemos en milagros anteriores, el Señor más bien les dice a las personas, ¿saben qué? No le digan a nadie que he hecho un milagro en ustedes. Él pudo haber hecho eso, pudo haber ignorado, bueno, ya le hice el milagro, no quiero que ella lo ande diciendo a Raimundo y a medio mundo, y ahí lo dejamos tranquilo. Pero no, Jesús, al igual que otros milagros, Él les decía, no lo digas a nadie, manténlo en silencio, en secreto. Pero al contrario, en ciertas ocasiones, el Señor les mandó algo en ciertos milagros. ¿Cuál es la diferencia entre este milagro y otros milagros que el Señor hizo? Ponga atención en esto. Esta mujer, al igual que el paralítico, que bajaron a través del techo, recibió una sanidad que no los demás habían recibido en sus sanidades. Al igual que todos los que hemos sido sanados, así como usted y como yo, esta mujer necesitaba confesar lo que el Señor había hecho en su corazón. Por eso, el poder de Jesús
nos impulsa a confesar lo que Él ha hecho en nosotros. Es el poder del Señor que nos impulsa a confesarlo. Y esto es lo que sucede en esta mujer. Dice el 33, entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, escuche bien, dándose cuenta de lo que había sucedido en ella, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ponga atención en este versículo 34. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. La sanidad física no era lo que se necesitaba confesar. ¿Sabe por qué? Cuando un milagro físico sucede, si hay algún mudo y de repente es sanado milagrosamente, ¿tiene que ser divulgado ese milagro? No tiene que ser divulgado. Nosotros lo vamos a ver porque el mudo va a empezar a hablar. ¿Qué va a tener que decir uno? Ah, el mudo habla. No va a tener que ser como aquel que andaba haciendo sanidades y de repente había un cojo y había un mudo. Y de repente el hombre dice, bueno, los voy a sanar, están sanados. Que camina el cojo y de repente cae el cojo. Y entonces el que estaba sanando ignora eso y dice, ahora que hable el mudo. Y dice el mudo, el cojo se cayó. El Señor no pide eso. El Señor no le interesa que los milagros físicos sean evidentes para que uno pueda creer en Él. Ese no es el punto. Lo que Él quiere es que el milagro, la sanidad espiritual sea lo que se confiese. Porque eso es lo que importa más para el Señor. Y eso es lo que le importa más a usted y a mí. Nuestra salvación espiritual, porque esa es lo que implica que usted y yo no vamos, después de esta muerte física, no vamos a ir a una muerte espiritual en el infierno, en sufrimiento eterno. Vamos a ir a vivir con nuestro Señor por siempre y para siempre. Eso es lo que quería el Señor, por esa razón Él se detiene y dice, ¿quién me tocó? Vamos, es mi poder. Te va a impulsar a confesar lo que he hecho en tu vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque eso es lo que le da honra y gloria a Dios. La sanidad espiritual es lo que da honra y gloria a Dios. Es por eso que en ese momento de confesión el Señor, con poder y autoridad, le hace saber a la mujer los cambios que han sucedido en su vida. Porque es en ese momento en que el ser humano reconoce el poder del Señor. Le dice primero que su fe en Jesús le ha dado sanidad eterna, sanidad para su alma. Si usted se fija en este versículo, le dice, vete a tu casa, dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Esa es la Reina Valera del 60. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y después dice, bueno, le está repitiendo esto, es repetitivo el Señor, y después dice, y queda sana de tu azote. Se fija que le está diciendo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Son dos cosas diferentes, pero Él comienza con la más importante, comienza con la sanidad que le da salvación, que le da paz para con Dios, porque por medio del Señor Jesucristo es que nosotros podemos encontrar paz con el Señor. Y esto, el Señor le concedía sanidad física como testimonio de su poder, pero no para que las personas creyeran en Jesús. No era para eso. Ese era un testimonio para los incrédulos, para los que no creen en el Señor, porque para creer en el Señor es por fe. Por eso le dice el Señor, tu fe en mí es la que te ha dado salvación, no el milagro. Y eso es algo importante que vamos a ver. Mire, usted puede recibir milagros. Usted puede recibir sanación, usted puede recibir liberación de demonios, lo que sea, usted puede ser resucitado. Pero si usted no tiene fe de que el Señor le puede sanar su alma, que el Señor le puede dar salvación,
De nada sirve ese milagro físico. Ese milagro no va a servir de nada. En la Biblia encontramos, en todo el Evangelio de Marcos encontramos que el Señor sanó gente, pero no necesariamente estas personas fueron salvas de muerte eterna. Al contrario del paralítico que bajaron por el techo, que el Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Toma tu lecho y vete. Se fija, hay dos cosas, y aquí también sucede esto. Hay una gran importancia en esta situación. Y hay mucha gente que se maravilla cuando alguien recibe todo tipo de milagros. Oh, hoy sí creo en el Señor. Hoy sí creo por el milagro. Están equivocados. El milagro no hace eso. Y el Señor lo sabe muy bien. Por eso, cuando el apóstol Pedro lo va a buscar después de que el día de reposo, él sana a estas personas del endemoniado, y después lo buscan, está en un lugar apartado orando, y llega Pedro y otro discípulo le dice, te están buscando. Vamos al otro lado, dice, porque a esto he venido, a predicar. Ese es lo principal del Señor, a venir a sanar almas. Hay gente que se maravilla con estos milagros y quieren que esos milagros sucedan en sus vidas sin que suceda una sanidad en sus corazones. Quieren experimentar el poder del Señor Jesús de la forma en que ellos quieren, de acuerdo a sus deseos. Esto es lo que está pidiendo Jairo. Jairo no llega pidiendo que el Señor le sane su alma. Veamos los versículos 35 al 43, cuando sucede esto. Dice, la mujer ya la situación con la mujer los interrumpe, paran, están un rato ahí y después vienen, sigue el pasaje. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, a sus discípulos. Y entró donde estaba la niña y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita Cumi, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Se fija, 12 años, al mismo tiempo que la mujer con el flujo de sangre. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Dice aquí, se quedaron con la boca abierta, se quedaron helados, se quedaron en una sola pieza. Se quedaron fríos. Entonces, escuche bien, ponga atención en este versículo. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Escuche bien. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Interesante. A la mujer le dice, a ver, ¿quién me ha tocado? Confesar lo que te he hecho. Y a esto les dice, no digan nada. ¿Qué dice Romanos? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, no en tu mente, en tu corazón, dentro de sus emociones, de sus pensamientos, de sus deseos, de que el Señor, de que Dios le ha resucitado de los muertos, usted es salvo. La interrupción en el relato de Jairo no es algo inesperado o es algo que no está dentro de los planes del Señor. En realidad no es una interrupción, sino que esto es un contraste entre los enfoques que el ser humano tiene del Señor. Esto no es algo inesperado que sucede. De repente usted va a trabajar y de repente hay un accidente en la carretera y usted se atrasa y tiene que salirse del freeway y dar una vuelta para poder llegar a su trabajo. No es esto. No es algo así. Eso era algo planificado de Dios para darnos a conocer que el ser humano tiene diferentes enfoques con respecto al Señor Jesucristo. Jairo tenía fe en el poder de Jesús para sanar a su hija de la enfermedad.
pero la enfermedad física y nada más. Eso era lo que entendía Jairo. Y por ser un judío principal en la sinagoga, él necesitaba mantenerse en su religión, en su dogma, en su doctrina. Eso era lo que quería Jairo. Eso era lo que le importaba más. Pero por su hija, él podía hacer cualquier sacrificio. Lo que tiene, lo tiene todo, él lo tiene todo. Él tiene un estrato social, tiene economía, tiene poder, tiene respeto y tiene religión. Solo quería él la salud, la sanidad de su hija. Esa es una de las razones por la cual Jesús les pide a ellos que no divulguen el milagro. ¿Por qué? ¿Para qué van a estar diciendo Jesús sanó a mi hija? Para decirles, el justo, como lo dice en Job, como le decían sus amigos a Job, estás en pecado, por eso está tu hija enferma. Reconoce tu pecado y ella va a ser sana. Justifícate ante el Señor para que tu hija sea sana. O sea, que el milagro para ellos quería decir de que ellos eran justos ante el Señor. Y no era así. Su corazón no había cambiado y por eso les dice el Señor, no lo divulguen. Porque sus corazones no tienen esa regeneración. Eso es lo que, por esa razón que les dice que el milagro no se ha divulgado, porque eso no contribuiría al propósito del ministerio del Señor. Y es que el poder, el Señor no necesita ayuda de otras gentes, porque el poder de Jesús revela cuál es nuestro verdadero enfoque. Es el poder del Señor que nos revela cuál es nuestro enfoque con respecto a Él. Usted y yo tenemos un enfoque. Y en el Espíritu Santo, ese enfoque debe de ser el correcto de un Dios misericordioso, amoroso y poderoso que puede sanar toda nuestra enfermedad. Todos, absolutamente todos, hemos padecido por años una enfermedad. Y se trata de una enfermedad que ningún médico, así como el de la mujer, puede sanar. Es una enfermedad que no puede ser curada con todo el dinero del mundo. Esa enfermedad es nuestra separación de Dios. Esa enfermedad es el pecado que anida en el ser humano. Cuando esa enfermedad nos quita la salud espiritual que anhelamos, que necesitamos. Cuando en nuestro corazón nos humillamos y nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús, Él trae a nuestra vida una salvación. Él nos trae sanidad. Él nos hace nuevos. Y no es una sanidad temporal, es una sanidad eterna. Y es que hay momentos cuando sentimos que estamos en medio de tormentas en la vida. Hay momentos que usted se siente que está en medio de una tormenta, no solamente física, sino que también espiritual. Una tormenta que puede estar experimentando de una forma privada, así como la mujer, o una tormenta de una forma pública como la de Jairo. No tenemos el valor y la fuerza para dar un paso más. Sentimos que llegamos a lo último y sentimos que todo está llegando a nuestro fin. No sabemos, no estamos seguros cuál va a ser el desenlace de esa tormenta. Pero déjeme decirle, en esos momentos de mayor temor, dolor, de tristeza, Jesucristo tiene el poder para sanarlo, para vencer todo eso que usted está sufriendo. Él tiene poder para liberarle de sus cadenas. Él tiene el poder para restaurar su vida. Sí. Él tiene el poder para darle un propósito. Él va donde usted está. Él lo encuentra. Porque Él los anda buscando a cada uno de nosotros. Esos temores y preocupaciones que lo mantienen a usted aprisionado, ya sea la ansiedad, el miedo, la depresión, la soledad, esa incertidumbre que tal vez preguntándose si alguna vez Dios lo va a poder amar a usted por razón de su pecado,
Hoy puede ser el momento que usted puede ser sano de todo eso. No sea como Jairo, que simplemente buscaba una sanidad física. No sea como Jairo, que solo buscaba sacarle provecho al Señor Jesucristo. Sea como esta mujer, que ella sabía que su situación no era solamente física, sino que también espiritual. Usted puede cambiar esa visión que tiene del Señor Jesús. Usted puede cambiarla y verlo como ese Dios amoroso que tiene poder sobre todo obstáculo en su vida. De vuelta y enfóquese en la tierna, amorosa presencia de Jesús en esta mañana. Escuche bien esto. Si usted clama al Señor, el Señor le va a escuchar. Si usted tiene una necesidad en su vida, Él va a escuchar su clamor, porque Él ve exactamente lo que está sucediendo en su vida y quiere rescatarle. Necesita usted ser sano de algo que le está obstruyendo en su comunión, en su relación con Dios. Hoy lo puede ser. Él es el único que con su misericordia, con su gracia y su poder puede salvarle, puede sanarle y puede consolarle. Inclinemos nuestros rostros.